¿Y si te dijera que en pleno siglo XX, en el corazón de los Estados Unidos, una humilde religiosa recibió mensajes celestiales que prometían milagros aún mayores que los de Lourdes y Fátima? ¿Y si te dijera que por primera vez en 2000 años, San José mismo habló desde el silencio eterno para entregar un mensaje urgente a la humanidad? ¿Y si te dijera que esta historia fue aprobada por un arzobispo santo, pero que hoy permanece envuelta en el más profundo misterio? Hermanos y hermanas, preparen sus corazones, porque lo que están a punto de escuchar transformará para siempre su comprensión de la misericordia divina. Era el año de gracia de 1916. En las bulliciosas calles de Brooklyn, Nueva York, nacía una niña destinada a convertirse en portavoz del cielo. Mildred Mary Neusihl llegó a este mundo el 2 de agosto, hija de humildes inmigrantes austríacos que habían cruzado el océano buscando una vida mejor en la tierra de las oportunidades. Su padre John y su madre Anna Esmerda habían traído consigo desde Austria no solo sus escasas pertenencias, sino también una fe católica profunda y sincera. Pero el Señor tenía planes mucho más elevados para aquella pequeña alma. Desde su más tierna infancia, Mildred respiraba el aroma de la fe católica. Su hogar, aunque modesto en posesiones terrenales, era rico en devoción. Las oraciones del rosario resonaban cada noche entre aquellas paredes sencillas, y el nombre de María era pronunciado con reverencia y amor profundo. La pequeña Mildred creció entre las calles de ladrillo de Brooklyn, pero su corazón ya volaba hacia realidades más altas. Mientras otras niñas soñaban con vestidos de seda y bailes de sociedad, ella sentía en su interior un llamado que no podía ignorar. Era como un susurro constante, una invitación suave pero insistente que la atraía hacia algo más grande, algo eterno. Asistía a misa con sus padres, y allí, arrodillada en los duros bancos de madera, sentía que el tiempo se detenía. El fulgor de las velas, el aroma del incienso, el silencio sagrado del templo, todo aquello hablaba a su alma de una manera que las palabras no podían expresar. Llegó el día 11 de septiembre del año de 1930. Mildred tenía apenas 14 años cuando tomó la decisión más importante de su vida. Con el corazón ardiendo de amor divino y las lágrimas de sus padres mojando su rostro, la joven entró al convento de las Hermanas del Preciosísimo Sangre en Dayton, Ohio. Era poco más que una niña, pero su determinación era férrea como el acero. Dejó atrás todo lo que el mundo podía ofrecer: la comodidad del hogar, el cariño de su familia, los sueños mundanos de juventud. Lo cambió todo por una celda estrecha, un hábito de tela áspera, y la promesa de una vida dedicada enteramente a Dios. Los primeros años en el convento fueron de formación silenciosa y profunda. Mildred aprendió a levantarse en la madrugada, cuando el mundo aún dormía, para rezar los maitines. Aprendió a trabajar con sus manos en las tareas más humildes del convento. Aprendió a obedecer, a callar, a morir a sí misma cada día. En el día de la Asunción de María, 15 de agosto del año de 1933, con apenas 17 años, pronunció sus primeros votos religiosos. Aquel día, vestida de blanco como una esposa, se consagró a Cristo. Tomó el nombre religioso de Sister Mary Ephraim, aunque más tarde volvería a ser conocida simplemente como Sister Mildred, la pequeña sierva del Señor. Pero hermanos, aquí es donde nuestra historia comienza verdaderamente a adentrarse en los misterios del cielo. Corría el año de 1938. Sister Mildred tenía 22 años y llevaba 8 años viviendo en el convento. Era una religiosa como tantas otras, humilde, obediente, dedicada a su regla. Trabajaba en los servicios domésticos del convento, fregando pisos, lavando ropas, cocinando alimentos. Nadie hubiera imaginado que aquella joven sencilla estaba siendo preparada por Dios para una misión extraordinaria. Fue entonces cuando comenzó a escuchar la voz. No era una voz que resonara en sus oídos de carne, sino una voz interior, clara, distinta, imposible de confundir con sus propios pensamientos. Era la voz de nuestro Señor Jesucristo, que había elegido aquella alma humilde para comunicar sus designios. Al principio, Sister Mildred pensó que era algo normal, que todas las religiosas experimentaban estas locuciones interiores. Con la inocencia de una paloma, no le dio mayor importancia. Pensaba que era simplemente parte de la vida contemplativa, el fruto natural de la oración constante. Las palabras que escuchaba eran de una dulzura y profundidad abrumadoras. Jesús le hablaba sobre el amor, sobre la necesidad de pureza en el mundo,
sobre la salvación de las almas. Le revelaba secretos de su corazón sagrado, le mostraba cuán profundamente anhelaba que la humanidad regresara a él. Y Sister Mildred, en su pequeñez, simplemente escuchaba y guardaba estas palabras en su corazón, como María guardaba las palabras del ángel. Pasaron 2 años en esta condición. 2 años durante los cuales aquella religiosa humilde pensaba que lo que experimentaba era común a todas las almas consagradas. Pero en el año de 1940, apenas 2 años después del inicio de estas experiencias místicas, Sister Mildred finalmente decidió que debía hablar con su confesor. Con gran temor y temblor, reveló todo al padre Paul Livold, un sacerdote joven pero de profunda sabiduría espiritual. Temía que él pensara que estaba loca, que sufría de imaginaciones vanas, que todo era producto de su mente. Pero cuando terminó de contarle todo, el padre Livold permaneció en silencio por largo rato. Luego, mirándola con ojos llenos de paz, le dijo: «Hermana, continúe orando. El Señor está obrando en usted algo grande. Yo seré su guía en este camino». Aquel día comenzó una relación espiritual que duraría 32 años, hasta la muerte prematura del padre Livold en 1972. El padre Livold, que más tarde sería ordenado obispo y luego arzobispo de Cincinnati, se convirtió en el director espiritual de Sister Mildred. Él estudió sus experiencias con cuidado, las sometió a riguroso discernimiento, buscó en ellas los frutos del Espíritu Santo, y año tras año, quedó convencido de que aquella humilde religiosa era verdaderamente un instrumento escogido por Dios. También en ese mismo año de 1940, el Señor le reveló algo que la dejó temblando. Durante una de estas locuciones interiores, Jesús le dijo con voz solemne y amorosa: «Pequeña paloma blanca mía, tu misión es converger hacia la santificación de la familia». Sister Mildred cayó de rodillas, abrumada por el peso de estas palabras. ¿La santificación de la familia? Ella, una simple religiosa sin educación elevada, sin dones aparentes, sin nada especial que ofrecer al mundo. Pero Dios había hablado, y su voz no admitía dudas. Los años siguientes fueron de preparación cada vez más intensa. Sister Mildred continuaba su vida ordinaria en el convento, pero interiormente era conducida por senderos místicos cada vez más profundos. Jesús le hablaba sobre su deseo de habitar en los corazones de los hombres, sobre la necesidad de pureza interior y exterior, sobre los peligros que amenazaban al mundo moderno. Le revelaba que se avecinaban tiempos difíciles, tiempos de gran tribulación, pero también de gran misericordia para quienes se volvieran a él con corazón sincero. En el año de 1948, Sister Mildred fue enviada a enseñar en North Dakota. Allí, lejos de su convento madre, las locuciones continuaron y se intensificaron. El Señor preparaba su alma para algo extraordinario que estaba por venir. Regresó después de algunos años, y entre 1951 y 1954 trabajó como profesora de jardín de infantes. Era amada por los pequeños, que veían en ella esa dulzura maternal que reflejaba el amor de la Virgen María. En el año de 1954, las locuciones tomaron un tono más urgente. Jesús comenzó a llamarla con un nombre especial: «Mi pequeña paloma blanca». Este título de ternura divina la llenaba de gozo y humildad a la vez. Ella sabía que no merecía tal honor, pero también sabía que Dios llama a los más pequeños para confundir a los sabios del mundo. Las palabras que recibía ahora hablaban de una renovación espiritual que debía venir sobre las almas, de una purificación necesaria, de un retorno urgente a los valores eternos. Hermanos, debemos comprender el contexto de aquellos tiempos. Era la década de los años 50, en plena Guerra Fría. El mundo estaba dividido entre 2 superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza de una guerra atómica pendía como espada de Damocles sobre la humanidad. Las familias comenzaban a desintegrarse bajo el peso del materialismo creciente. Los valores cristianos tradicionales empezaban a ser cuestionados y abandonados. La revolución cultural que estallaría en los años 60 ya gestaba sus semillas destructivas. Era en este contexto de oscuridad espiritual y peligro mundial que el cielo estaba preparando una intervención extraordinaria. Sister Mildred, aquella humilde religiosa que trabajaba en las cocinas y enseñaba a los niños pequeños, estaba siendo preparada para convertirse en mensajera de algo que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar: un llamado urgente a la pureza, a la santificación de la familia,
a la conversión del corazón. En el año de 1957, siguiendo lo que creía ser una inspiración divina, Sister Mildred entró en un claustro contemplativo que su comunidad había establecido el 1 de julio de ese año. Buscaba mayor silencio, mayor soledad, mayor unión con Dios. Pero el Señor tenía otros planes. Apenas 2 meses después de establecido este claustro, cuando Sister Mildred se encontraba en oración profunda durante una hora santa, sucedería algo que cambiaría su vida para siempre. Llegamos así al año crucial, 1956. El mundo estaba sumido en la Guerra Fría, la amenaza nuclear pendía sobre la humanidad, y las familias cristianas comenzaban a desintegrarse. Era en este contexto de oscuridad que el cielo estaba a punto de intervenir de manera extraordinaria. Era la víspera de la fiesta de los mártires de América del Norte, el 25 de septiembre del año de gracia de 1956. En la capilla de Nape Springs, en Rome City, Indiana, reinaba el silencio sagrado de la hora santa. Las velas ardían suavemente ante el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia dorada. Sister Mildred, con sus 40 años cumplidos, estaba arrodillada en profunda adoración. Su cuerpo permanecía inmóvil, sus manos juntas en oración, sus ojos fijos en la hostia consagrada. Nada en el mundo exterior podría haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. De repente, hermanos, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó. Una luz inefable comenzó a llenar la capilla, una luz que no provenía de las velas ni de lámpara alguna, sino que emanaba de otra dimensión, del mismo trono de Dios. Y en medio de aquella luz gloriosa, apareció ella. La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Reina del cielo y de la tierra, se manifestó ante los ojos atónitos de la humilde religiosa. Pero escuchen bien, queridos hermanos, porque la manera en que Nuestra Señora apareció era de una belleza y simbolismo profundos. Vestía una túnica blanca, más blanca que la nieve más pura, más resplandeciente que el sol del mediodía. Era una blancura que hablaba de pureza absoluta, de santidad sin mancha, de la Inmaculada Concepción de María. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros, y sobre su cabeza portaba un velo también blanco como el lirio. Un manto azul celeste cubría sus espaldas, recordando el firmamento que ella misma coronaba como reina. Pero lo que más llamó la atención de Sister Mildred fue lo que la Virgen sostenía en su mano derecha, un lirio blanco de 3 pétalos, símbolo de la Santísima Trinidad y de la pureza virginal que tanto deseaba ver restaurada en el mundo. Sus pies descalzos se posaban sobre un globo terráqueo, porque ella es la reina de toda la creación. Y desde su corazón inmaculado brotaban llamas de amor que parecían querer abrazar el mundo entero con el fuego del amor divino. Con voz maternal, dulce como la miel pero con autoridad celestial, la Santísima Virgen habló: «Hija mía, soy Nuestra Señora de América. He venido en respuesta al amor y al deseo de los corazones de mis hijos en los Estados Unidos. Este título es un signo de mi complacencia por la devoción que mis hijos de esta tierra me profesan». Sister Mildred temblaba de pies a cabeza, no de miedo sino de amor abrumador. Estaba ante la Madre de Dios, ante aquella que había llevado en su vientre al Salvador del mundo. Y entonces, hermanos, la Virgen María pronunció palabras que harían estremecer el corazón de cualquier alma. «Te prometo, hija mía, que concederé aquí en América, y particularmente en los Estados Unidos, milagros aún mayores que los que he concedido en Lourdes y en Fátima, si hacen lo que deseo». ¿Escucharon bien? Milagros mayores que Lourdes, donde los ciegos ven y los paralíticos caminan. Mayores que Fátima, donde 70,000 personas vieron bailar el sol. Pero esta promesa venía acompañada de una condición: que el pueblo americano hiciera lo que ella pedía. ¿Y qué pedía la Madre de Dios? Escuchen con atención, porque estas palabras resonan hoy con más urgencia que nunca. Nuestra Señora habló sobre la pureza, sobre la necesidad desesperada de que las familias retornaran a los valores cristianos, sobre la santificación del hogar como santuario doméstico. Habló sobre la reforma de vida, sobre el abandono del pecado, sobre la conversión sincera del corazón. No pedía grandes penitencias corporales ni sacrificios heroicos imposibles de cumplir. Pedía simplemente que los hombres amaran a Dios con sinceridad, que las familias oraran juntas, que la pureza fuera restaurada en los corazones. Pero también pronunció palabras terribles, advertencias que hacían temblar el alma. Con rostro entristecido, la Virgen dijo:
Si los Estados Unidos no aceptan y cumplen fielmente el mandato que les ha sido dado por el cielo para llevar la paz al mundo, no vendrá sobre ellos ni sobre ninguna otra nación más que una gran destrucción de guerra y sufrimiento inimaginable. Sus palabras hablaban de guerra nuclear, de ciudades reducidas a cenizas, de lágrimas y desolación sin fin. Era el año 1956, en plena Guerra Fría, cuando el mundo vivía bajo la sombra de la aniquilación atómica. Continuó la Santísima Virgen. Lloren, pues, queridos hijos, lloren con su madre por los pecados de los hombres. Intercedan conmigo ante el trono de la misericordia, porque el pecado es abrumador y los castigos no están lejos. Esta es la hora más oscura, pero si los hombres vienen a mí, mi corazón inmaculado los hará brillar nuevamente con la misericordia que mi Hijo derramará de mis manos. ¡Qué palabras tan solemnes, hermanos! ¡Qué llamado tan urgente a la conversión! La aparición duró varios minutos que para Sister Mildred parecieron una eternidad. Cuando la visión se desvaneció y la luz celestial se retiró, la religiosa quedó postrada en el suelo de la capilla, sollozando de amor y de dolor a la vez. Había visto el cielo abierto, había contemplado el rostro de la Madre de Dios, y ahora debía cargar con el peso de un mensaje que el mundo necesitaba escuchar pero que pocos querrían aceptar. Apenas 18 días después, el 13 de octubre de ese mismo año de 1956, fecha del aniversario del gran milagro del sol en Fátima, Nuestra Señora volvió a aparecerse. Esta vez no llevaba el lirio en su mano. En cambio, sostenía con ambas manos una pequeña réplica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, la capital de los Estados Unidos. Con sonrisa maternal y voz llena de esperanza, la Virgen dijo: «Este es mi santuario, hija mía. Estoy muy complacida con él. Diles a mis hijos que les agradezco. Que lo terminen pronto y lo conviertan en un lugar de peregrinación. Será un lugar de maravillas. Te lo prometo. Bendeciré a todos aquellos que, mediante la oración, el trabajo o la ayuda material, ayuden a construir este santuario». Sister Mildred comprendió entonces que el cielo pedía que su imagen, bajo el título de Nuestra Señora de América la Virgen Inmaculada, fuera venerada en aquel santuario magnífico que se alzaba en la capital de la nación. Que aquel templo se convirtiera en centro de peregrinación, en faro de esperanza para un pueblo que se alejaba cada vez más de Dios. Y que desde allí, desde el corazón mismo de América, irradiara la luz de la pureza y la santidad hacia el mundo entero. Durante los años de 1957 y 58, las advertencias de Nuestra Señora se hicieron más urgentes, más apremiantes. En agosto de 1957, con voz que denotaba profunda tristeza, la Virgen preguntó: «¿Qué debo hacer, hijos de mi corazón, cuando mis hijos se alejan de mí? La falsa paz del mundo los atraerá y al final los destruirá. Piensan que han hecho suficiente consagrándose a mi inmaculado corazón. No es suficiente. Lo que yo pido es lo más importante, lo que muchos no me han dado. Lo que pido y continuaré pidiendo es reforma de vida. Debe haber santificación». Hermanos, estas palabras eran como espadas que atravesaban el corazón. No bastaba con rezar, no bastaba con rituales externos. Era necesaria una transformación profunda, un cambio radical de vida, una conversión verdadera que tocara las raíces mismas del ser. Y la Virgen advertía: «Si mis hijos no reforman sus vidas, sufrirán grandes persecuciones». Si el hombre mismo no toma sobre sí la penitencia necesaria para expiar sus pecados y los de otros, Dios, en su justicia, tendrá que enviarles el castigo necesario para la expiación de sus pecados. Pero, queridos hermanos, lo más extraordinario estaba aún por venir. En el mes de marzo de 1958, Nuestra Señora anunció algo que dejó a Sister Mildred temblando de asombro: «Mi esposo, el glorioso San José, desea venir a ti también. Prepara tu corazón para recibirlo». San José, el padre adoptivo de Jesús, el esposo purísimo de María, el patrono de la Iglesia Universal, aquel que había permanecido en silencio absoluto durante 2000 años, sin haber pronunciado una sola palabra registrada en los Evangelios. Y así sucedió, hermanos. El 18 de marzo de 1958, apenas un día antes de su fiesta litúrgica, San José se apareció por primera vez a Sister Mildred. La religiosa lo vio claramente con los ojos de su alma, un varón de apariencia joven pero con rostro que irradiaba madurez y fortaleza espiritual. Vestía túnica blanca resplandeciente y un manto que parecía de color marrón púrpura.
Su cabello era castaño oscuro, su barba pequeña y bien cuidada. Pero lo que más impresionó a Sister Mildred fueron sus ojos. Ojos profundos, llenos de pureza, de santidad, de amor paternal infinito. Y entonces, por primera vez en toda la historia desde que partió de este mundo, San José habló. Su voz era grave, paternal, llena de autoridad pero también de ternura inefable. Y las palabras que pronunció conmocionaron los cimientos de la teología mística. Dijo San José: «Deseo que sepas, hija mía, que fui limpiado del pecado original en el instante de mi concepción en el vientre de mi madre, al igual que mi esposa purísima María». ¿Comprenden la magnitud de esta revelación, hermanos? San José afirmaba haber sido preservado del pecado original, privilegio que la Iglesia solamente había reconocido oficialmente en María. Continuó el Santo Patriarca: «Fui elevado por sobre todos los santos y ángeles, exceptuando solamente a mi inmaculada esposa. Fui escogido desde toda la eternidad para ser el padre adoptivo del Verbo encarnado, el esposo de la Virgen de Vírgenes, el protector de la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo en la tierra». Sus palabras resonaban con tal autoridad que Sister Mildred no podía dudar de que verdaderamente estaba ante el príncipe de la corte celestial. Al día siguiente, 19 de marzo, en su propia fiesta, San José volvió a aparecerse. Esta vez habló largamente sobre la santidad de la familia, sobre la necesidad de que los hogares imitaran a la Sagrada Familia de Nazaret. Pidió que fuera instituido un día especial para honrar su paternidad espiritual, y que las familias le invocaran como protector de sus hogares. Prometió que estaría presente en la hora de la muerte de todos aquellos que le fueran devotos, para conducirlos seguros al cielo. El 30 de marzo, San José apareció por tercera vez. Ahora pedía una devoción especial, la de las primeras cuartas feiras en honor a su paternidad. Así como existe el primer viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús y el primer sábado en honor al Inmaculado Corazón de María, ahora el cielo pedía el primer miércoles en honor a San José, padre adoptivo del Redentor y patrono de la Iglesia Universal. Sister Mildred quedó abrumada por el peso de estas revelaciones. El padre Paulivold, que para entonces ya había sido ordenado obispo, estudiaba cada palabra con sumo cuidado. Sometía todo a riguroso discernimiento espiritual, buscaba en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Y aunque algunas afirmaciones le parecían audaces, especialmente aquellas sobre San José siendo limpiado del pecado original, no podía negar los frutos de santidad que veía en su dirigida espiritual. La veía crecer en humildad, en obediencia, en amor a Dios y al prójimo. No había señales de orgullo espiritual, ni de delirios, ni de búsqueda de atención. Solo había una religiosa sencilla que temblaba ante el peso de la misión que se le había confiado. En febrero de 1959, las apariciones alcanzaron su punto más urgente. Nuestra Señora se manifestó a Sister Mildred con rostro lleno de angustia maternal y le dijo con voz que no admitía demora: «Hija mía, debes llevar este mensaje a los obispos ahora. El tiempo apremia y la humanidad se acerca al abismo». Sister Mildred comprendió que su misión debía salir de la oscuridad del claustro hacia la luz pública. El obispo Paulivold comenzó entonces a trabajar en la aprobación oficial de estas revelaciones, estudiando cada palabra, cada detalle, cada fruto espiritual con extremo cuidado y prudencia. Y en enero del año de gracia de 1963, sucedió algo extraordinario que marcó un hito en esta historia. El obispo Paulivold, que más tarde sería elevado arzobispo de Cincinnati, tras 23 años de acompañamiento espiritual y riguroso discernimiento, otorgó su imprimatur oficial al diario de Sister Mildred y aprobó la acuñación de la medalla de Nuestra Señora de América. Este era un sello de aprobación eclesiástica que permitía la devoción privada y daba peso canónico a las experiencias de la humilde religiosa. La medalla fue diseñada exactamente como Nuestra Señora lo había pedido. En el anverso, su imagen como Nuestra Señora de América. En el reverso, el símbolo de la Santísima Trinidad con la Sagrada Familia. Pero hermanos, el camino de los místicos nunca es fácil. Dios no llama a sus elegidos a una vida de comodidades, sino a compartir la cruz de Cristo. Y Sister Mildred estaba a punto de entrar en su propio calvario personal. Ya desde antes había comenzado a experimentar sufrimientos físicos, pero estos se intensificarían de manera atroz en los años venideros. Desarrolló una artritis severa que curvaba su espalda en un ángulo de 45 grados, obligándola a caminar encorvada como si cargara un peso invisible sobre sus hombros.
Era como si llevara literalmente la cruz de Cristo en su propio cuerpo. El dolor era tan intenso que cada paso, cada movimiento, cada respiración se convertía en un acto de amor ofrecido al Señor. Sus manos se deformaban, sus articulaciones se hinchaban, su columna vertebral se curvaba cada vez más. Pero jamás se quejaba. Ofrecía todo por la conversión de los pecadores, por la santificación de las familias, por la salvación de las almas. También padecía de asma grave que amenazaba constantemente su vida. Había noches en que no podía respirar, en que sentía que se ahogaba, en que parecía que cada aliento sería el último. Pero incluso en medio de estas crisis, su rostro permanecía sereno. Sabía que el sufrimiento unido al de Cristo tiene valor redentor infinito. Pero el sufrimiento físico no era todo. En el año de 1972, sucedió una tragedia que destrozó el corazón de Sister Mildred. Su amado director espiritual, el arzobispo Paul Livold, murió prematuramente a causa de un aneurisma cerebral. Tenía apenas 63 años. Aquel hombre santo que había guiado sus pasos durante 32 años, que había creído en ella cuando otros dudaban, que había aprobado oficialmente su misión, partía repentinamente a la eternidad. Sister Mildred quedó huérfana espiritualmente, sin su protector, sin su guía, sola ante un mundo que no comprendía su misión. Y entonces comenzó la prueba más dolorosa de todas. Su propia comunidad religiosa, sin la protección del arzobispo Livold, comenzó a mirarla con desconfianza. Había tensiones, incomprensiones, sospechas. Las revelaciones místicas siempre generan controversia, y Sister Mildred no fue la excepción. En el año de 1979, Sister Mildred fue forzada a abandonar el claustro contemplativo donde había vivido. Aquella que había recibido mensajes del cielo, aquella cuyas revelaciones habían sido aprobadas por un arzobispo, fue expulsada de su propia casa religiosa. El dolor de este rechazo era peor que cualquier enfermedad física. Era como ser crucificada espiritualmente. Pasó los últimos 20 años de su vida en Fostoria, Ohio, viviendo en condiciones de extrema pobreza. Su cuerpo estaba completamente encorvado por la artritis, sufría de asma grave que amenazaba constantemente su vida, sus ojos estaban nublados por cataratas. En 1994, a los 78 años, se fracturó la cadera en una caída, añadiendo más agonía a su ya crucificado cuerpo. Tuvo que someterse a una operación de cataratas que fue extremadamente difícil debido a la curvatura de su espalda que hacía imposible que se acostara completamente. Pero hermanos, escuchen esto con atención porque aquí está el verdadero milagro. A pesar de todo este sufrimiento atroz, Sister Mildred irradiaba alegría. Quienes la visitaban en aquellos años finales quedaban asombrados. Esta mujer encorvada, pobre, enferma, rechazada por su propia comunidad, brillaba con una luz interior que no podía ser apagada por ningún sufrimiento terrenal. Sonreía, bromeaba, consolaba a quienes venían a consolarla. Era como si el cielo mismo habitara en aquella celda estrecha y pobre. Durante sus últimos años, Sister Mildred confesó algo hermoso a su amiga más cercana, Sister Joseph Therese. El arzobispo Livold viene a visitarme todos los días. Lo veía en visión, radiante de gloria celestial, animándola a perseverar, asegurándole que su misión no había sido en vano, que el fruto vendría en el tiempo de Dios. Aquellos encuentros místicos con su difunto director espiritual la sostenían en medio de la oscuridad. También experimentaba ataques espirituales intensos. El demonio, enfurecido por su misión de promover la pureza y la santificación de las familias, la atormentaba con tentaciones, con dudas, con miedos. Pero Sister Mildred resistía con la fuerza que solo viene del Espíritu Santo. Se aferraba al rosario, invocaba los nombres de Jesús y María, y el enemigo huía derrotado. Llegó finalmente el 10 de enero del año 2000. Sister Mildred tenía 83 años. Su cuerpo estaba completamente gastado por décadas de sufrimiento, pero su alma ardía más brillante que nunca. Aquella mañana, acostada en su lecho, rodeada solamente por su fiel amiga Sister Joseph Therese, comenzó a ver algo que las demás no podían ver. Sus ojos, nublados por las cataratas, se iluminaron repentinamente. Una sonrisa de éxtasis se dibujó en su rostro surcado por las arrugas del dolor. «Veo la luz», susurró con voz débil pero llena de alegría. «Viene por mí». Y entonces, en los brazos de su hermana religiosa,
Sister Mildred Mary Neusill exhaló su último suspiro. Su alma, finalmente liberada de la prisión del cuerpo sufriente, voló hacia la eternidad para la cual había sido creada. La pequeña paloma blanca regresaba al nido celestial, al abrazo del Padre, al encuentro cara a cara con aquellos que se le habían aparecido durante tantos años. Pero hermanos, la historia no termina con su muerte. En el año 2007, el cardenal Raymond Burke confirmó que la aprobación canónica otorgada por el arzobispo Liebold permanecía válida para la devoción privada. Muchos fieles comenzaron a honrar a Nuestra Señora de América, a usar la medalla, a rezar las oraciones que Sister Mildred había recibido del cielo. Sin embargo, en el año 2020, el obispo Kevin Roades de Fort Wayne South Bend, junto con 5 obispos más, concluyeron una investigación exhaustiva. Su veredicto fue claro: las apariciones y locuciones no eran de origen sobrenatural objetivo, sino experiencias religiosas interiores subjetivas auténticas de Sister Mildred. La devoción pública quedó prohibida, aunque la devoción privada seguía siendo permitida. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la Iglesia, en su sabiduría maternal, ha determinado que no puede afirmar con certeza que estas experiencias provenían directamente del cielo. Pero también significa que reconoce la santidad de Sister Mildred, la autenticidad de su experiencia religiosa personal, y no condena a quienes quieran honrar privadamente a Nuestra Señora bajo este título. Y aquí está la pregunta que debe resonar en nuestros corazones: ¿por qué un obispo santo como Paul Liebold creyó tan firmemente en estas revelaciones durante 32 años? ¿Por qué otorgó su imprimatur? ¿Por qué Sister Mildred soportó décadas de sufrimiento atroz sin renegar jamás de su misión? ¿Por qué irradiaba tal santidad que todos los que la conocían quedaban conmovidos? Quizás, hermanos, el verdadero mensaje no está en si las apariciones fueron objetivamente sobrenaturales o no. El verdadero mensaje está en el contenido de lo que Sister Mildred predicó durante toda su vida: la necesidad urgente de pureza en un mundo contaminado por la impureza, la santificación de la familia en una época donde las familias se desintegran, el retorno a los valores cristianos en una sociedad que ha abandonado a Dios, la reforma de vida en medio de un mundo que vive como si Dios no existiera. Estas verdades no necesitan apariciones para ser válidas. Son el Evangelio eterno, son la doctrina constante de la Iglesia, son el llamado de Jesús a la conversión que resuena en cada generación. Y si una humilde religiosa las predicó con tal convicción que soportó el rechazo, la pobreza, la enfermedad y la persecución sin jamás retractarse, entonces su testimonio tiene valor, tenga o no el sello oficial de lo sobrenatural. Hoy, en este mundo moderno que se hunde cada vez más en la oscuridad moral, las palabras que Sister Mildred recibió resuenan con profética actualidad. La destrucción de la familia, la pérdida de la pureza, el materialismo desenfrenado, la guerra moral que destruye sociedades enteras, todo esto que fue advertido hace más de 60 años está sucediendo ante nuestros ojos. ¿No será tiempo de escuchar? ¿No será tiempo de que cada familia cristiana se convierta en un santuario doméstico? ¿No será tiempo de que retornemos a la oración del rosario en familia, a la lectura de las Sagradas Escrituras, a la pureza en pensamiento, palabra y obra? ¿No será tiempo de que saquemos a Cristo del rincón olvidado de nuestros hogares y lo coloquemos nuevamente en el centro de nuestras vidas? Sister Mildred Neusill, la pequeña paloma blanca, la mística olvidada de América, vivió y murió predicando un mensaje sencillo pero revolucionario: que solo en Cristo y en su Madre Santísima encontraremos la paz verdadera, que la pureza del corazón es el camino hacia Dios, que la familia unida en oración es invencible contra las fuerzas del mal. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a cerrar sus ojos. Los invito a abrir sus corazones. Vamos a elevar juntos una oración poderosa, pidiendo por la intercesión de Sister Mildred, pidiendo por nuestras familias, pidiendo por la conversión de nuestra nación y del mundo entero. Oración final. Oh Padre Celestial, que elegiste a una humilde religiosa para ser mensajera de tu amor y de tu justicia, te pedimos por la intercesión de Sister Mildred Mary Neusill que derrame sobre nuestras familias las gracias de pureza, de santidad y de conversión sincera. Nuestra Señora de América, Virgen Inmaculada, Madre de pureza, te consagramos este día nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones. Protégenos del mal que acecha, fortalécenos en la fe, guíanos por el camino de la santidad. San José, Padre adoptivo de Jesús, custodio de la Sagrada Familia, protege a nuestras familias como protegiste a Jesús y a María.
Enséñanos a ser padres santos, esposos fieles, hijos obedientes. Concédenos, Señor, que así como Sister Mildred soportó todo sufrimiento con alegría y amor, también nosotros podamos cargar nuestras cruces con paciencia, sabiendo que todo dolor ofrecido con amor tiene valor eterno. Que nuestros hogares sean santuarios domésticos donde reine tu paz. Que nuestras familias sean faros de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que nuestros corazones ardan con el fuego del amor divino que nunca se apaga. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, si esta historia ha tocado su corazón, si han sentido el llamado a una vida más santa, más pura, más entregada a Dios, los invitamos a suscribirse a este canal. Compartan este mensaje con sus familias, con sus amigos, con todos aquellos que necesitan escuchar las voces de la santidad que aún resuenan desde la eternidad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca siempre en sus corazones. Y que nunca olvidemos que Dios llama a los más pequeños, a los más humildes, a los más olvidados, para realizar sus obras más grandes. Hasta el próximo encuentro, y que Dios los bendiga.